Gracias, Juan Fernando Rivera, Juan Fernando Palacio, a toda la comunidad de la Universidad de Antioquia por esta invitación y también a las personas que están en este momento en línea. Voy a compartirles pantalla en este momento para iniciar y por favor me confirman si están viendo mi presentación. Perfecto, la vemos en este momento. Bueno, vamos a arrancar entonces hablando de cooperación territorial. Esta presentación la he denominado cooperación territorial como una herramienta de internacionalización para el desarrollo. Creo que hasta ahora, en todas las intervenciones que han tenido en el curso con los diferentes actores alrededor de la cooperación internacional, siempre la hemos visto como una herramienta que contribuye al desarrollo en sus diferentes concepciones, porque es muy importante mencionar que no existe una única forma de concebir el desarrollo o de entender el desarrollo. Y eso también parte de la misma forma en la que los territorios se entienden a sí mismos, porque pues una cosa es cómo concebimos el desarrollo en la ciudad y otra cosa es cómo se concibe el desarrollo en un pueblo o en otras comunidades que tienen tal vez unas dinámicas diferentes. No obstante, independientemente de la concepción del desarrollo que se tenga, la cooperación internacional siempre se convierte en una herramienta que puede contribuir a ese fin. Cuando Juan Fernando me estaba presentando, habló sobre el término de paradiplomacia. Tal vez es un término muy controvertido. Yo no suelo utilizarlo mucho en el contexto colombiano porque ya tenemos un precedente no muy memorable en nuestra historia cuando se habló de parapolítica, ¿cierto? Esta penetración del fenómeno del paramilitarismo en la política nacional. Pues bien, la paradiplomacia no tiene nada que ver con eso. Eso es una cosa importante que aclarar. Básicamente se refiere a una actividad diplomática o de relaciones internacionales que es paralela a la acción de la diplomacia del Estado. De ahí es donde proviene el término y es de lo que vamos a hablar un poco. Por esa razón, me gusta más hablar de internacionalización del territorio en el contexto colombiano para que no suelan haber un poco de malentendidos alrededor de este punto. Podríamos decir que la paradiplomacia y la internacionalización del territorio son casi sinónimos, ¿cierto? Casi porque existen unas condiciones particulares para que cada una de ellas se pueda considerar como uno u otro término, pero no quiero adentrarme mucho en esa discusión conceptual, sino más en las ventajas de todo este proceso. ¿Y por qué quiero arrancar hablando de internacionalización del territorio? Porque, como vamos a observar a lo largo de esta presentación, la cooperación internacional descentralizada o territorial es una de las expresiones que más fuerza tiene dentro de la internacionalización territorial. Casi todos los casos exitosos de internacionalización de los territorios han iniciado con una gesta por tratar de conseguir recursos de cooperación internacional, pero la curva de aprendizaje en estos procesos es muy alta porque las entidades territoriales cometen muchísimos errores en estos procesos, como por ejemplo, no formar muy bien a sus equipos de trabajo, considerar que la cooperación internacional es solamente una fuente de financiamiento, creer que con recursos de cooperación internacional vamos a solucionar todos nuestros problemas o incluso llegar a considerar que no necesitamos hacer nada más, simplemente recibir el recurso de cooperación internacional. Y ahí es donde la curva de aprendizaje se aumenta. ¿Por qué? Porque empezamos a cometer muchísimos errores en ese proceso. Por esa razón es que yo quiero hablarles más de internacionalización territorial, cómo las entidades territoriales pueden desarrollar efectivamente estos procesos y pueden llegar como consecuencia del mismo a la cooperación internacional. Entonces, la cooperación internacional aquí se convierte en un medio y no en el fin específico de la internacionalización del territorio. Por esa razón, el esquema de la presentación. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué es internacionalización territorial, vamos a conocer esas expresiones de la internacionalización y posteriormente vamos a entrar en lo que es la cooperación territorial o la cooperación internacional descentralizada para entender sus características y el marco normativo que hay en Colombia
y luego abriremos la sesión de preguntas como es habitual en el curso. Siempre que hablo de este tema, me gusta arrancar con esta frase de Daniel Bell en su libro El mundo y los Estados Unidos, en la que básicamente menciona que el Estado es demasiado pequeño para atender a los grandes problemas del mundo actual y demasiado grande para encarar los pequeños problemas cotidianos del ciudadano. Precisamente esta para mí es la fundamental. Sabemos que una ciudad o un territorio o una comunidad es muy pequeña para tratar de resolver algunos problemas globales, pero no quiere decir que no podamos surtirnos de toda esa experiencia del contexto internacional para poder resolver los problemas del ciudadano cotidiano. Y allí es donde se desprende posteriormente toda la explicación alrededor de la internacionalización del territorio. Pero entendamos un poco el concepto. Una de las cosas más importantes que hay que mencionar es que si bien este fenómeno empieza a ser estudiado académicamente desde los años 70, cuando se dan unas reflexiones sobre todo en el análisis de cómo los municipios y los territorios de Canadá tenían expresiones de internacionalización, este es un fenómeno que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Tuvo muchísima fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a través de un programa estadounidense que se denominó Sister Cities International o Ciudades Hermanas Internacionales, trataron de empezar a acercar nuevamente el continente americano con el continente europeo para tratar de sanar esas heridas de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, de este proceso, es que empezamos a observar una mayor dinámica de la internacionalización de los territorios. Entonces, digamos que hay dos observaciones que hacer acá. El primero es que los territorios y las ciudades se han internacionalizado desde hace mucho tiempo y los académicos nos demoramos mucho en entender la forma en la que se estaba dando este proceso. Para que nos hagamos una idea, lo empezamos a conceptualizar en los años 70 y, por ejemplo, el caso más exitoso de internacionalización del territorio que hay en Colombia, que es el caso de Medellín, se empezó a dar 30 años después de que arrancamos a conceptualizar este fenómeno, es decir, en el año 2000. Por lo tanto, en Colombia, lamentablemente, estamos casi 30 o 50 años atrás de lo que se ha dado el fenómeno en el contexto internacional. Y allí es la importancia que desde el territorio le tenemos que dar a estas iniciativas. Entonces, podemos decir que la internacionalización de los territorios, primero, es una actividad estratégica, es una actividad que debe estar planteada y estructurada. Debemos entender que esta internacionalización del territorio no va en contravía de la política exterior del Estado. Y aquí entonces tiene mucho sentido lo que nos mencionaba la profesora Luz en la intervención pasada del curso, porque ella nos decía que la cooperación internacional era una herramienta de la política exterior de los estados. Pues bien, básicamente la internacionalización de los territorios debe ir también en vía, ¿cierto? Debe ir alineada con las estrategias de la política exterior del país. Aquí hay ejemplos internacionales que son muy importantes de mencionar. Por ejemplo, China, que es un país que tiene una muy buena estrategia de política exterior, ha hecho que sus principales ciudades se diseminen alrededor del mundo con estas estrategias de internacionalización territorial, haciendo acuerdos con ciudades alrededor del mundo para tratar de posicionarse en el contexto internacional, casi como una herramienta del poder blando que tiene China para posicionarse en el mundo. Si ustedes pudieran revisar como la estructura que tienen estos acuerdos de cooperación entre China y las ciudades alrededor del mundo, básicamente siguen el mismo derrotero. Por lo tanto, podríamos decir que sí es una estrategia gubernamental de este país. Otros países como Estados Unidos también lo han intentado hacer, fortaleciendo esta organización que les mencioné al inicio de ciudades hermanas. Ahora bien, es importante mencionar que todas estas iniciativas de internacionalización territorial buscan contribuir al desarrollo de los territorios y buscan contribuir al desarrollo de los territorios básicamente en tres grandes escenarios.
el desarrollo económico, el desarrollo político y el desarrollo cultural. Es probable que es probable no, vamos a encontrar muchísimos ejemplos de esta internacionalización de los territorios en los que solamente fortalecemos el aspecto cultural, en otros fortalecemos el aspecto político, en otros fortalecemos el aspecto económico. Pero esta entonces va de la mano con lo que les decía al inicio. Cada territorio y cada región construye su propia visión de desarrollo. Entonces, hay visiones de desarrollo que van más ligadas al tema económico, entonces primará, por ejemplo, la atracción o la captación de recursos de cooperación, la atracción de inversión extranjera, por ejemplo, el posicionamiento del territorio como un destino turístico. También, si prima lo político, entonces fortaleceremos los acuerdos de hermanamiento y de amistad alrededor del mundo. Y si fortalecemos el aspecto cultural, entonces favoreceremos todo lo que tiene que ver con convenios de intercambio, acuerdos culturales o convenios educativos. Sin embargo, hay algo muy importante que mencionar. No toda actividad internacional de las ciudades o regiones se convierte en una actividad de internacionalización del territorio o una actividad paradiplomática. Aquí entonces es importante mencionar que hay muchos territorios que realizan internacionalización esporádica. Por ejemplo, creo que en todo el mundo se conoció Medellín en los años 80. No necesariamente porque esto fuera una actividad sistemática y estructurada de internacionalización del territorio, sino que fue una actividad esporádica de internacionalización por las circunstancias que estábamos viviendo en la ciudad. Luego, en el año 2000, que arranca el proceso de internacionalización de la ciudad con la creación de la Agencia de Cooperación de Medellín, ahí ya podemos decir que sí es un proceso sistemático. Por lo tanto, las dos condiciones para que pueda desarrollarse efectivamente la internacionalización de los territorios es que esto tiene que tener metas políticas y que debe estar mínimamente institucionalizado. ¿Dónde debe tener metas políticas? En los planes de gobierno, por ejemplo, de los candidatos a gobernar los territorios, en los planes de desarrollo de los alcaldes de los territorios, para poder analizar cuál es la meta que tenemos en el desarrollo de esta actividad internacional. Y segundo, que esté mínimamente institucionalizado. ¿Cómo lo institucionalizamos? A través de, por ejemplo, acuerdos de los consejos municipales, ordenanzas de las asambleas departamentales, son algunos de los mejores elementos para que esto se pueda dar. Ejemplo de esto es Medellín. Medellín lleva 23 años teniendo la presencia de la internacionalización en sus planes de desarrollo. Independientemente del color político de sus alcaldes, de la ideología o de la forma en la que llegaron al poder, todos han entendido que este tema debe ser prioritario dentro del plan de desarrollo. O sea que hemos tenido esa meta política en los últimos 23 años. Luego, hemos desarrollado diferentes políticas públicas que nos permiten que ese proceso esté institucionalizado. Por ejemplo, hay una política pública de cooperación internacional, hay una política pública de bilingüismo, hay una política pública de atracción de inversión extranjera directa, y todo esto son elementos que nos ayudan a que este proceso tenga continuidad en el tiempo. Entonces, esto también es una invitación a todos los que nos están escuchando. Si es el caso y queremos hacer procesos de cooperación internacional, entonces lo que debemos hacer es, desde nuestra posición, tratar de que los procesos de internacionalización territorial cumplan estas dos condiciones. Ahora bien, ¿cómo se expresa esa internacionalización territorial? ¿Dónde la evidenciamos? Diversos autores, sobre todo latinoamericanos, entre ellos Mariana Calvento, Ray Freddy Lara, Jorge Chabón, por ejemplo, coinciden en que las ciudades y los territorios expresan sus procesos de internacionalización de dos formas: posicionándose en el contexto internacional, lo que ellos han denominado métodos de posicionamiento, o relacionándose con sus pares en el contexto internacional, lo que ellos han denominado métodos de relacionamiento. Entonces, profundicemos un poco en esos dos métodos. Cuando hablamos de posicionamiento internacional, entonces analizamos todas las acciones
que los territorios o las regiones hacen para estar en el radar y en la óptica internacional. Entonces, ¿cuáles son las principales acciones que realizan? Participan en la gestión de premios internacionales, participan y realizan eventos y ferias internacionales, es decir, participan afuera y traen eventos para desarrollarse en el territorio. Y desarrollan también estrategias de mercadeo territorial, en la que la mayor expresión de estas estrategias de mercadeo territorial es lo que nosotros conocemos como marca ciudad. Aquí les pongo algunos ejemplos. Yo creo que todos hemos conocido el símbolo de I Love New York. Este es la marca de esta ciudad y de este territorio. Medellín, por ejemplo, también tiene ahora su propia marca ciudad. Nos demoramos como 12 años en definir cuál iba a ser la marca, pero ya la tenemos. Suele ser una combinación de aspectos de la ciudad que todos reconocemos o algunas figuras arquitectónicas. Por ejemplo, observemos el de Berlín, que es con la Puerta de Brandenburgo, un monumento muy particular de esta región, y cada territorio entonces empieza a mostrarse en el contexto internacional. Y observen que esto básicamente va de mano de lo que les decía también al principio cuando hablábamos de paradiplomacia. Cuando desarrollaron toda la estrategia de marca país a nivel Colombia, entonces algunas ciudades empezaron también a desarrollar su propia marca territorial. Y así entonces vamos de la mano, diplomacia estatal por un lado o diplomacia de primer nivel y paradiplomacia por otro lado o diplomacia de segundo nivel. En esta participación en premios internacionales es importante recalcar que esto pone a la ciudad como una especie de vitrina internacional. Esto tiene muchísimo cubrimiento. Recordemos el cubrimiento que se le dio a Medellín cuando fue catalogada como la ciudad más innovadora del mundo, entre los muchísimos premios que ha recibido esta ciudad, y lo que esto hace es que pone en el radar el territorio. Luego, para pasar entonces a los siguientes métodos, debemos entender que dentro de los métodos de relacionamiento existen dos escenarios en los que esto se pueden dar. El relacionamiento multilateral, es decir, con muchos actores, y el relacionamiento bilateral, es decir, con sus pares. Básicamente de eso se trata. Cuando hablamos del relacionamiento multilateral, entonces revisamos cómo las ciudades y los territorios empiezan a participar en diferentes redes de ciudades internacionales. Y en el contexto internacional existen muchas. Metrópolis, por ejemplo, es una de las más fuertes. Siglo, C40, bueno, son infinidades de redes las que hay, cada una con unos propósitos particulares. Entonces, si dentro de la cosmovisión de la ciudad está conversar con esa red, puede solicitar la membresía y eso también le da un proceso de relacionamiento internacional. Luego, entonces, se da el proceso de relacionamiento bilateral. ¿Y cómo se da el relacionamiento bilateral? Con sus pares en el contexto internacional. Aquí, entonces, las ciudades y los territorios hacen acuerdos de hermanamiento. Básicamente son acuerdos de entendimiento, convenios de entendimiento, en los que dos territorios deciden cooperar en algunos asuntos en particular, ya sea porque comparten alguna identidad, porque comparten nombre. Eso es muy común, sobre todo en los hermanamientos colombianos. Recuerdo que hace poco revisé unos municipios del Valle del Cauca y hay un Sevilla en el Valle del Cauca y también hay un Sevilla en España y en otra parte del mundo, no recuerdo en este momento, y ellos son ciudades hermanas porque comparten el mismo nombre y una identidad cultural. También hay procesos de hermanamiento que no necesariamente son por felicidad. Cuando ocurrió el accidente del Club de Fútbol Chapecoense en Medellín, entonces Medellín y la ciudad de Chapecó en Brasil decidieron hacer un hermanamiento por el proceso pues, que brindó la ciudad a todo el acompañamiento de las víctimas de este lamentable accidente aéreo. Entonces, digamos que se pueden dar por diferentes características, por diferentes sucesos que hayan pasado, etcétera. ¿Qué es lo importante de los hermanamientos? Y en esto quiero hacer, digamos que mucho énfasis, que no se quede simplemente en el papel, porque convenios en papel hay muchísimos, pero a través de los acuerdos de hermanamiento son muchas las cosas que se pueden hacer para atraer recursos de cooperación internacional, para atraer inversión extranjera e incluso para que los municipios aprovechen esas ciudades internacionales y generen procesos de intercambios académicos
los estudiantes, ya sea de colegios o universidades. Luego también dentro de estas estrategias de relacionamiento está todo lo que tiene que ver con promoción del comercio internacional y atracción de la inversión extranjera directa. Todas estas dos cosas se hacen a través de un método de posicionamiento. Entonces miren cómo van interrelacionados unos con otros. Yo participo en eventos y ferias internacionales y aquí promuevo mi territorio como destino de las inversiones extranjeras o como sitios para llevar mis productos, lo que se produce en mi territorio. Suelen ser muy sujetos de procesos de promoción del comercio internacional, todo lo que tiene que ver con artesanías o cuestiones autóctonas que se hagan en los territorios. Y por último, por eso la dejé aquí de última, está la estrategia de captación y oferta de cooperación internacional descentralizada. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar, solamente para decirles que la cooperación territorial es una estrategia de relacionamiento internacional que tienen las ciudades a través de sus estrategias de internacionalización territorial. Pero esto tiene que ir anclado y tiene que ir de la mano. Medellín empezó en el 2000 con el nacimiento de la Agencia de Cooperación Internacional y fue hasta el 2008 que entendió que cooperación e inversión deberían ir de la mano y se transformó en Agencia de Cooperación e Inversión. Y luego fue añadiéndole unas aristas a todo su andamiaje institucional para poder tener una estrategia completa de internacionalización territorial. Luego hay otras ciudades que entendieron que tenían que desarrollar una estrategia completa. Por ejemplo, la ciudad de Cuenca, Ecuador. Entonces, Cuenca, Ecuador, no arrancó con cooperación como lo hizo Medellín, porque se sirvió de la curva de aprendizaje de Medellín y de entrada lanzó una oficina de asuntos internacionales que abarcó una estrategia completa de turismo, de cooperación internacional, de atracción de la inversión extranjera y es extremadamente exitosa. Incluso casi que está al nivel de la estrategia de internacionalización de Bogotá, por darles como datos curiosos allí. Entonces, ¿cómo podemos entender esta cooperación internacional descentralizada en Colombia? Básicamente, es un conjunto de iniciativas de cooperación, obviamente internacionales, pero que se desarrollan desde los gobiernos locales y regionales. Es decir, básicamente, como nos lo decía Juan Fernando Palacio al inicio en la introducción de la temática, vamos de lo global, de lo general, a lo particular. Entonces, ¿qué podemos decir de este tema? Que así como los países, los estados, en esa diplomacia de primer nivel, hicieron cooperación internacional, entonces las ciudades, las regiones, los territorios entendieron que también podían cooperar entre ellos e intercambian una gran diversidad de recursos. Puede que intercambien recursos financieros, puede que intercambien recursos técnicos, puede que hagan escenarios de cooperación cultural, pero todo esto lo vamos a entender dentro de la dinámica de la cooperación internacional descentralizada. ¿Cómo la vamos a clasificar entonces? Esto es una cosa muy importante que debemos analizar, porque dentro del escenario completo de la cooperación internacional descentralizada entra lo que es cooperación oficial y cooperación no oficial. ¿Qué es cooperación descentralizada oficial? Toda aquella que se realiza a través de entidades territoriales. Entonces, la cooperación que hace una ciudad, la cooperación que hace un departamento, entra dentro de esta cooperación descentralizada oficial. Luego también hay otro tipo de cooperación que realizan otras organizaciones, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, por ejemplo, que básicamente esto también se entiende como cooperación internacional descentralizada, pero la vamos a entender como cooperación no oficial. ¿Listo? No oficial simplemente porque no está en la esfera del escenario territorial. Y esto es muy importante tenerlo presente porque la cooperación oficial entonces empieza a ser regulada por la normativa del Estado colombiano. Entonces hay unas reglas particulares que las entidades territoriales deben tener en cuenta
para poder gestionar estos recursos de cooperación internacional y para poder incorporarlos a sus propios presupuestos, porque lo más importante de la cooperación es esa, poder revisar cómo incorporamos esos recursos al presupuesto para poder desarrollar las iniciativas que nosotros podemos tener dentro de nuestros territorios. En la no oficial, entonces, ya no la regulamos por el derecho público, sino que se regula más por el derecho privado en relación a los diferentes, digamos que códigos que existen para regular estos ingresos de dineros al país o de, digamos que de cuestiones en especie, ¿cierto? Cuando hablamos más acerca de cooperación técnica. Pero esto se regla más es por el derecho societario y no por el derecho público, que es lo que vamos a revisar ahorita. Dentro de esta cooperación oficial, entonces, existen a su vez dos clasificaciones. También es importante tenerlas en cuenta. Cuando es producto de actividades de internacionalización esporádicas, es decir, no está sistematizado, no está institucionalizado, entonces hablamos de cooperación indirecta, es decir, no existe un vínculo de conexión con el cooperante. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un acuerdo de hermanamiento, un acuerdo de entendimiento, es decir, el proceso está institucionalizado, entonces hablamos de cooperación internacional descentralizada, oficial y directa. Es importante entenderla también para la forma en la que vamos a contabilizar esos recursos. ¿Cuál es el marco normativo entonces de la cooperación descentralizada en Colombia? Ustedes pueden escanear ese código QR que básicamente les va a abrir un documento completo de APC Colombia, en el que está toda la normatividad completa para saber cómo se incorporan estos recursos al país. Punto importante acá es que dentro de este manual que observan ahí, hay un reconocimiento del Estado al actor territorial dentro de la cooperación. O sea que básicamente hay un permiso que el Estado le da en ese proceso de descentralización administrativa y de desconcentración de poder para que los territorios puedan hacer cooperación. Y luego, todo el contexto normativo se encuentra estructurado desde la Constitución de 1991, que es la que le otorga esa, digamos que esa capacidad a los entes territoriales de autogestionarse, y las leyes 80 de 1993, la ley 1150 del 2007 y el decreto 1082 de 2015, que básicamente mencionan las reglas en las que van a entrar estos recursos al país. ¿Por qué? Porque cuando van a entrar, entonces implican el desarrollo de unos contratos o convenios. Por lo tanto, digamos que estos elementos normativos son los que debemos revisar en particular para la forma en la que vamos a incorporar estos recursos a los territorios. Entonces, ya cuando estén llegando a la parte más práctica del curso, seguramente van a entrar más en detalle en estos puntos. Y ya para terminar, digamos que como conclusiones finales, quiero mostrarles esta gráfica. Estos son los volúmenes de cooperación internacional que ha captado Medellín con su estrategia de cooperación internacional. Si bien el proceso de internacionalización arrancó por allá en el 2000, digamos que empezaron a diseñar la arquitectura institucional del proceso de internacionalización del territorio, fue a partir del año 2004 que empezaron a llegar los primeros recursos. La primera captación de recursos de cooperación internacional que llegó a Medellín fueron $40.000 en un año. Y eso para una ciudad como Medellín es nada. Para otro territorio un poco más pequeño, municipios de una menor categoría, en relación a la clasificación que hace el DNP, podría ser muchísimo dinero. Pero observen cómo esta dinámica empieza a crecer. La gráfica está en millones de dólares estadounidenses. Y observen que hubo un hito de cooperación internacional en Medellín en el año 2018, cuando llegó un proyecto de 17 millones de dólares por parte de Seúl para apoyar unos programas de movilidad en el territorio de la ciudad. Entonces, esto simplemente es una muestra de que cuando una estrategia de internacionalización se hace bien pensada, bien estructurada y de una manera correcta, entonces los municipios y los territorios pueden desarrollar una muy buena estrategia de captación de recursos de cooperación internacional. Digamos, Medellín ha sido referente internacional en estos temas. Seguimos incluso ofreciendo cooperación internacional.
cada tanto tenemos delegaciones de muchas partes del mundo acá en la ciudad, recibiendo, digamos que ese intercambio de buenas prácticas que se hace en Medellín. Entonces quería también mostrarles como todos estos beneficios alrededor de estos procesos. Y con eso ya concluyo para la ronda de preguntas. Juan Camilo, muchísimas gracias por esta presentación excelente y muy estructurada, además estéticamente muy bonita que nos has regalado sobre la internacionalización de los territorios. Has comenzado haciendo ese enlace importante entre la cooperación internacional y su contribución para el desarrollo, independientemente de las concepciones diferentes que tengamos sobre el mismo. Siempre existe esa conexión y de la importancia de entender bien el concepto de paradiplomacia como esas acciones paralelas que se realizan por otras entidades gubernamentales distintas al Estado central y que podemos llamar en el contexto colombiano acciones de internacionalización territorial. Nos cuentas de forma muy interesante que primero en estas entidades territoriales se inicia como una gesta por recursos, pero que las curvas de aprendizaje son demasiado largas, que se cometen muchos errores, que se tiene a veces la mala concepción de que esta internacionalización solo sirve para la búsqueda de recursos y que esos recursos internacionales van a llegar a salvarnos, y estos errores deben evitarse en el trabajo de la internacionalización de los territorios. Pero muy bien nos recuerdas que la cooperación es un medio y no un fin en sí mismo, y que el Estado definitivamente se queda corto, tanto para resolver los problemas globales como los problemas territoriales de sus diferentes territorios, y en ese sentido estos procesos de internacionalización de los territorios son muy importantes. Nos haces una mención interesante del hecho de que los estudios sobre el tema apenas vienen desde la década de los 70, pero los procesos de hermanamientos de entidades territoriales a nivel internacional son un poco más antiguos, y ya existe una tradición más elaborada desde décadas atrás de estos procesos de internacionalización. Se debe entender entonces que la internacionalización de los territorios es una actividad estratégica que no compite con la política exterior del país, sino que se articula a la misma, y nos has contado el ejemplo chino supremamente interesante, y que en su contribución al desarrollo puede impactar temas de orden económico, político, tanto como de orden cultural. Nos haces una advertencia muy importante: ojo, no toda actividad internacional es una actividad de internacionalización o de paradiplomacia. Existe una combinación entre lo esporádico, distinto de lo sistemático, y lo sistemático implica metas políticas que se manifiestan en los planes de gobierno de los candidatos, en los planes de desarrollo, y también institucionalización que se manifiesta a veces a través de acuerdos, de ordenanzas, entre otras normatividades que se crean en los territorios. Ha sido muy interesante el contrapunto que nos muestras del caso de la ciudad de Medellín como un caso exitoso de internacionalización en medio de las explicaciones que nos regalas, y cómo estas políticas, estos acuerdos, etcétera, se expresan luego en políticas públicas específicas como el bilingüismo, como la inversión, entre otras. Hay varias expresiones de la internacionalización. Nos mencionas dos grandes campos: el posicionamiento, el relacionamiento, y adicionalmente una mezcla entre lo que podríamos llamar lo estratégico y también lo accidental o lo espontáneo, como el caso de la tragedia del Chapecoense, por ejemplo, y cómo esto crea una oportunidad de hermanamiento y de internacionalización para la ciudad de Medellín, y para el caso de la localidad brasilera, por supuesto. Y un riesgo que existe siempre en la gestión de la cooperación internacional y también en otros ámbitos, el universitario, el de las ONGs, etcétera, y es que los acuerdos se firmen pero se queden en el papel. Debemos hacer los esfuerzos por materializarlos después de que los acuerdos estén hechos. Nos cuentas un caso muy interesante que es el de Cuenca, Ecuador, y cómo aprende de prácticas como el caso de Medellín con el fin de refinar sus procesos de internacionalización. Casi que podemos terminar este resumen con dos grandes lecciones que tú nos regalas. Uno, es importante copiar, adaptar buenas prácticas a los contextos locales en donde nosotros somos los gestores, y adicionalmente
es importante que tengamos en cuenta que los resultados de la cooperación internacional son lentos, como bien nos los mostrabas en el ejemplo de la ciudad de Medellín, y que debemos trabajar hacia el largo plazo porque los resultados tardan en llegar, pero sí llegan. Nos muestras de forma muy elocuente que para el caso del contexto colombiano, los actores locales en efecto sí están autorizados y sí tienen permiso para ser gestores de su propia internacionalización gracias al proceso de descentralización que se ha avanzado en este país. Juan Camilo, muchas gracias por esta presentación excelente y le cedemos la palabra a Juan Fernando Rivera, que nos va a moderar el espacio de las preguntas. Muchísimas gracias, profesor Juan Fernando. Juan Camilo, muchísimas gracias por la presentación. De verdad que es una presentación muy bien estructurada y que nos va llevando a reflexiones muy importantes. Tenemos una pregunta del público, nos dicen, digamos como partiendo un poco del concepto de acción con daño, ¿cierto? No, de ese concepto de la cooperación que no es acciones malintencionadas, pero que de una u otra forma pueden generar efectos no positivos, para no ponerle el apelativo negativo en los territorios. Entonces nos dicen, si la internacionalización de municipios con profundas brechas, específicamente esos de categoría quinta, sexta categoría, puede detonar en procesos de gentrificación que terminen profundizando esas brechas sociales. ¿Cómo evitar, cómo tener, digamos, esa precaución? Creo que un poco lo que habíamos hablado antes de los 5 principios de la eficacia de la ayuda, por ejemplo, de París, podrían ayudar a esto, pero ¿cómo evitar que estos procesos de internacionalización nos lleven a estos resultados? Es una excelente pregunta, Juan Fernando, pues, de nuestro querido público, pero no hay una respuesta clara. De hecho, con otros profesores de la red de expertos en internacionalización territorial que les mencionabas al inicio, hemos venido analizando como la visión crítica de la internacionalización territorial para tratar de entender esos procesos adicionales que se dan en los territorios. Entender que, por ejemplo, fenómenos como la gentrificación no se dan solamente por la actividad internacional, sino que también eso responde, por la actividad internacional de los territorios, sino que responde también a fenómenos globales frente a diversas situaciones. Pero creo que todavía nos falta muchísimo en poder entender ese lado crítico o no tan bueno de la internacionalización territorial. Casi todas las personas que hemos investigado esto nos hemos concentrado en analizar. Digamos que si pudiéramos hacer una revisión sistemática o bibliográfica de este asunto, podríamos revisar casi que 3 categorías. La parte normativa, es decir, lo que permite o impide el proceso de la internacionalización territorial, los intereses que tienen los estados, las regiones en su proceso de internacionalización, y en menor medida los efectos que tiene esto en el desarrollo territorial desde una perspectiva positiva. ¿Qué nos falta? Digamos que ya que la paradiplomacia y la internacionalización territorial empieza a ser un campo de estudio mucho más posicionado en el contexto académico, entonces tenemos que empezar a reflexionar sobre esa visión crítica para poder hacer una contribución más efectiva en el desarrollo de las políticas públicas en estos fenómenos. No tengo una respuesta clara sobre qué hacer para impedirlo, pero creo que sí tenemos que empezar a preguntárnoslos más desde la academia. Muchísimas gracias, profe. Usted toca ahí 2 temas importantes. Por un lado, y la misma pregunta toca otro tema también importante que quiero articular a la siguiente pregunta que se construye con las opiniones de los participantes. Por un lado, el tema de las políticas públicas. Creo que es interesante también pensar en esa posibilidad de que se construyan este tipo de documentos y acciones de forma consultiva para que se pueda desarrollar acciones pensadas y estratégicas de internacionalización. Pero por el otro también el tema de la categorización de los municipios y esas brechas tan grandes que tenemos en nuestro país. En ese orden de ideas, en consonancia con esa articulación con políticas públicas como estrategias de gobernanza, ¿esto favorece a estos municipios? ¿Cuál es, digamos, como ese beneficio o esas acciones, esa línea que nos genera poder pensar en políticas públicas de cooperación internacional? Si se tienen ejemplos, además, aparte de Medellín, de municipios que tengan políticas públicas, y cómo los municipios en esa clasificación
que es un poco peyorativa, de cuarta, quinta y sexta categoría, pueden pensar en políticas públicas para generar estas acciones? Buenísima pregunta también. Sí, de hecho, existe una relación casi que directa, podríamos decir que hay una correlación directa entre el proceso de internacionalización del territorio y el desarrollo bajo una perspectiva de desarrollo endógeno. ¿Qué quiere decir la perspectiva de desarrollo endógeno? Cómo llegan, sobre todo por cooperación internacional, por esa metodología de internacionalización, recursos para generar proyectos en las pequeñas comunidades. Y esto a su vez genera un crecimiento en espiral que contribuye al desarrollo del territorio. Ejemplos hay varios. Sin embargo, digamos que quisiera profundizar en dos particularidades. En la investigación de mi estancia postdoctoral con la empresa Proyección Internacional, estuvimos en territorio en varias ocasiones, sobre todo en el departamento de Chocó, porque la investigación analizó ese proceso de internacionalización en los departamentos y municipios del Pacífico colombiano. Y nos dimos cuenta que la internacionalización de los municipios de Chocó básicamente se da de manera esporádica, y básicamente las entidades y los cooperantes llegaron a instalarse en el Chocó al ser uno de los territorios con profundas brechas de desigualdad en nuestro país, a entregar un montón de recursos para poder superar esas brechas de desigualdad en el territorio. Sin embargo, se cometieron muchos errores, porque básicamente en el territorio empezaron a recibir todos esos recursos sin tener una meta clara de qué hacer con ellos. Entonces se perdieron los esfuerzos. ¿Cuál era la mayor queja que tenían las entidades territoriales de Chocó, por ejemplo, con este proceso? Que llegaba cooperación internacional con filtros, por ejemplo, de agua para un tema de saneamiento, pero lo que ellos necesitaban era un acueducto y no entendían cómo hacerle saber al cooperante cuál era su real necesidad. ¿Qué se empezó a hacer con ellos? A dar un acompañamiento mucho más específico para que ellos supieran que también tenían un papel en el juego dentro de ese escenario de cooperación internacional. Es decir, se les dio capacidad para que ellos pudieran estar de tú a tú con el cooperante y poder gestionar mejor los proyectos de cooperación internacional. Esto por mencionar un punto de cómo sí puede contribuir ese proceso de internacionalización. Y luego tuvimos una entrevista con el secretario de Relaciones Internacionales de la ciudad de Cali, y él nos mencionó cómo fue el papel de su oficina en el proceso de paro que tuvimos en el país en el año 2021, que fue un escenario muy complejo en nuestro territorio, muy difícil de superar y de subsanar, y se cometieron muchísimas violaciones a los derechos humanos. Pues bien, desde su oficina, ustedes saben que Cali fue una de las ciudades más afectadas en este proceso, y desde su oficina se gestionó por medio de las acciones de paradiplomacia la presencia de muchísimos embajadores en Colombia para apoyar las negociaciones dentro de este proceso de paro y evitar que se cometieran masacres en este territorio por la represión de la fuerza pública hacia los manifestantes. Entonces, esto es un ejemplo también de cómo la paradiplomacia se puede gestionar de manera efectiva, sobre todo con unos fines políticos que no necesariamente son fines politiqueros, sino la concepción específica en relación a proteger a la ciudadanía. Entonces, digamos que sí puede darse. Recalco, debe ser un proceso que esté bien pensado y que las entidades territoriales, sobre todo, tengan formación para poderse sentar con el cooperante y decirle: nosotros necesitamos esto, estamos haciendo esto, y su apoyo puede contribuir específicamente a esto y a lo demás allá. Para que entonces toda la efectividad de la cooperación internacional que nos mencionas, Juan Fernando, sobre todo esos principios de París, sí pueda desarrollarse de manera efectiva y no se pierdan los recursos o terminen tal vez en escenarios no tan deseables. Muchísimas gracias, profe. Digamos, una última pregunta
honrando pues el tema también del tiempo, las personas nos piden más tiempo y efectivamente digamos que este curso introductorio está pensado en dar esa primera introducción, ese primer brochazo a estos temas. Desde la universidad estamos proyectando la posibilidad de generar una oferta de educación un poco más avanzada, con mucho más tiempo, tipo diplomado, que posteriormente pues les estaremos enviando la información. Vámonos a un tema actual y lo estamos viendo en las noticias desde ayer y hoy. Hay una frase que está rondando por ahí mucho de Colombia Federal, Colombia Unida, a propósito de la reunión que tuvieron los gobernadores en conmemoración de un aniversario más de la Constitución de Río Negro del año 1863, si no estoy mal. Estamos hablando de procesos de reorganización política en el país, que nos habla de una posibilidad de un federalismo en Colombia. ¿Cómo vemos esto alrededor de esas posibilidades de cooperación desde los territorios? Pues es una situación que no es actual, que no se está dando, ya es real, pero que posiblemente se empiece a caminar hacia allá. ¿Qué podemos hablar de esa Colombia Federal, Colombia Unida, profe? Temazo, ¿cierto? Creo que todo el mundo está hablando de eso y se vuelven a reactivar como esos atisbos de Antioquia Federal y todo lo que se dio alrededor de ese tema. Solamente puedo mencionar dos cosas, listo. La primera es que si hablamos específicamente de internacionalización de los territorios y hablamos en una perspectiva de análisis en relación a en qué escenario es más fácil o más complicado hacer internacionalización territorial, los estudios nos demuestran que en los estados federales es mucho más fácil hacer internacionalización de los territorios en cuanto tienen una mayor autonomía para poder autogestionarse. Entonces esa sería como una primera observación. La segunda es que en escenarios como el nuestro, no sé qué tan peligroso sea un proceso de recambio de la forma del Estado que nosotros tenemos actualmente. Hay países que lo han intentado y se han demorado muchísimo en el proceso, se quedan incluso en la transición, algo que en ciencias políticas se ha denominado estados regionales, digamos que se quedan como en esa transición porque no logran por completo estar en la dinámica de los estados federales. E incluso muchas de estas actuaciones que se dan alrededor de ese cambio de la figura del Estado tendiente al federalismo, pero que están atravesadas por el proceso de internacionalización territorial, entonces terminan convirtiéndose no en paradiplomacia, sino en dos fenómenos particulares también estudiados desde la academia. Uno se llama paradiplomacia identitaria. Es la paradiplomacia que básicamente hace la internacionalización tratando de mostrar por qué ellos son diferentes y su identidad es distinta de la nación en el contexto internacional. Esto hasta hace muy poquito era el caso de Barcelona o del Kurdistán iraquí, por ejemplo, bueno, más que de Barcelona, de Cataluña. Luego está también el riesgo de que estas actuaciones se conviertan en protodiplomacia. ¿Y qué es la protodiplomacia? Es cuando se hace la actividad internacional, pero en búsqueda de la autonomía tendiente a la independencia. Entonces, por ejemplo, cuando Cataluña decidió hacer el referéndum independentista, cambió de ser para diplomacia identitaria y se convirtió en protodiplomacia. Y allí ya implica una consideración más amplia, porque deja de ser un actor subnacional a intentar convertirse en un actor nacional, y eso ya implica tal vez un rompimiento mucho más fuerte de ese vínculo con el Estado, y pues ya hay unas reglas específicas para poder tener ese reconocimiento a nivel internacional. Digamos que solamente tengo esa observación, más allá de lo bueno o lo malo, digamos que desde mi campo de estudio lo veo desde esa forma. Profesor Juan Camilo, no, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que acá podríamos quedarnos muchísimo tiempo hablando de estas temáticas. Y bueno, no, de verdad, a todos, muchísimas gracias por su participación. Aspectos claves acá, pensar siempre en ese enfoque multiactor para las entidades territoriales. Es decir, esto no es una cuestión que vaya solamente desde el liderazgo o el rol de un alcalde, un gobernador o una secretaría de despacho. Aquí hay una serie de actores, organizaciones no gubernamentales, la sociedad misma, los actores privados, las ONG, las universidades, etcétera, etcétera, que en esas proyecciones de cooperación internacional para entidades territoriales tienen que jugar un rol articulador,
un rol articulado y un rol de liderazgo compartido. También, que digamos es algo que hemos venido hablando mucho, de pronto yo lo he repetido mucho más, es el tema de resaltar y partir de la oferta de la cooperación. El profesor Juan Camilo nos volvía a hacer, como muchos expertos nos lo han dicho, ese rol dual de la cooperación. No solamente es la demanda de recursos, es también esas capacidades territoriales que se tengan de cómo a partir de ahí se pueden generar oferta de cooperación específica para otros actores en diferentes partes del mundo que pueden estar necesitando o querer tener esos conocimientos técnicos de esas ofertas, de esas potencialidades territoriales. Y por supuesto, algo muy importante, las concepciones de desarrollo. Nos lo decía en algún momento el profesor Leonardo Río, el desarrollo no es uno solo. Y hay que pensar en esas diferentes modalidades, concepciones de desarrollo. Venimos de una historia de un desarrollo económico, ahorita estamos hablando del desarrollo sostenible, pero no se agota y hay otras opciones de mirar y cuál es ese modelo de desarrollo que queremos seguir. Profesor Juan Camilo, de nuevo, muchísimas gracias. Profesor Juan Fernando Palacio, a todos los asistentes. Raquel no nos da la despedida hoy no sale la cara bonita de Raquel dándonos la despedida, la damos nosotros. Muchísimas gracias. Profesor Juan Fernando tiene la palabra para un comentario final. Juan Fernando, muchísimas gracias por esta moderación magnífica que tú nos haces de las preguntas que los participantes nos regalan en el chat. No somos reemplazo de Raquel, definitivamente no somos reemplazo de Raquel para la despedida, pero quería unirme a apoyar el cierre de esta presentación para decir gracias a Juan Camilo por esta exposición excelente que nos haces. Es una gran introducción al mundo de la internacionalización de las entidades territoriales. Muchas gracias a los participantes por la gran actividad que realizan en el chat de YouTube y por las palabras de agradecimiento hacia nuestros invitados especiales. Nos llegan al corazón con esa actitud constructiva que estamos mostrando todos en esta actividad de creación de comunidad en el chat y en el grupo de LinkedIn. Y por último, les quería recordar a todos los participantes la importancia de llenar la asistencia con el fin de que puedan aplicar al certificado, que un día se me olvidó llenarla, que otro día no la llené. De todas maneras, sigamos con esta rutina de llenar la asistencia, que es un ejercicio valioso para todos nosotros, independientemente de que alguno de ustedes no pueda completar la asistencia para la certificación. No dejen de venir al curso, no se pierdan de las próximas sesiones, que más importante que la certificación es todo el aprendizaje que estamos recibiendo todos nosotros aquí. Por último, cordialmente invitados el próximo jueves, que es nuestra 8ª sesión en esta misma semana, en la que vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar sobre cooperación académica y científica. A todos los participantes y a las personas que nos acompañan aquí en el lado técnico de UDI-Arroba, de la Dirección de Relaciones Internacionales y de la Facultad, muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego, Juan Camilo, Juan. Hasta luego.